No, no me permite, ¿eh? Bueno, ahí te autorizo. Dale, dale. Así ya arrancamos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Ah, está Betina, hola, no te había visto. Hola, ¿cómo va? Bien, acá Bueno, me intentando. alegro. Somos varios, somos varios. Nos vamos Bien. reencontrando en el ciberespacio. Sí. Ya voy, estoy buscando a ver dónde Sí, pongo. te esperamos, no te preocupes. Bueno, te voy a poner como cuidador, así, porque no sé dónde tengo esa opción, así que te pongo ahí ¿No directamente. terminaste la chica anterior? Parece Viste que que no. la otra vez había podido. Ah, sí. A ver, prueba Hola, ahora. Lau. A ver si ahí me deja. Ahí me deja, ahí me deja. Ahí estamos. ¿Desapareció? Perfecto. Ahí. Bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces con el taller de hoy. No sé si algunos de ustedes estuvieron en el encuentro pasado, sé que algunas de las chicas sí, pero habíamos arrancado a hablar del tema de la composición fotográfica. ¿Sí? El día de hoy vamos a seguir hablando sobre ese tema y a sumar herramientas que nos hablen sobre la composición y el lenguaje visual de las fotografías. Por eso aquí les voy a compartir a través de imágenes, vamos a ir aprendiendo sobre las mismas, porque bueno, obviamente para poder explicar este tema tenemos que visualizar los ejemplos, ¿sí? Por eso les comparto la pantalla para que lo vayamos veando juntas. Ahí les comparto. Bien. Bueno. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos visto de herramientas en el encuentro anterior y ir a la temática que vamos a hablar hoy, que vamos a ahondar sobre la composición en fotografía. El concepto que habíamos visto, que qué significa composición para la fotografía, la composición nos permite ordenar los elementos dentro de nuestro plano, de nuestra foto, para lograr que la mirada del espectador se retenga más tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a fotografía, que nos permite transmitir un mensaje, una historia, un concepto a través de una imagen. Es un medio de transmisión. Entonces, por eso es que nosotros vamos a utilizar diferentes herramientas en pos de lo que querramos transmitir. Aprovechar la manera de armar nuestra foto para transmitir lo que nosotros queremos que el espectador vea en esa imagen, ¿sí? La fotografía inicialmente se tomó de manera documental más que todo, porque es un recorte de la realidad, es decir, a diferencia de su precursora, la pintura, era un reflejo real de lo que ocurría en el mundo. Pero obviamente hay que tener en cuenta que toda fotografía es subjetiva, porque hay una persona que está detrás de la cámara, detrás del celular o de cualquier dispositivo que utilicemos para sacar la foto, que tiene cierta experiencia, ciertos pensamientos y va a tomar ciertas decisiones cuando saque la foto, en donde nos va a presentar ese recorte de la realidad de diferentes maneras, y de esa forma va a tener diferentes mensajes.
Puede ser que una persona saque una foto de cierto lugar y otra persona saque esa misma foto y dependiendo cómo la haya sacado, signifique cosas totalmente distintas, ¿sí? Por eso es que hay que tener en cuenta qué es lo que va a tomar como decisión la persona que saca la foto. Vamos a repasar brevemente las primeras herramientas que habíamos visto y a continuar con lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vimos anteriormente es que la primera decisión que vamos a tomar es el formato de la foto que vamos a estar sacando, ¿sí? Esa es una de las primeras decisiones compositivas que tomamos. Habíamos visto que hay 3 formatos que son los más utilizados, que es el vertical, horizontal y cuadrado. Vimos en este caso un ejemplo de una misma fotografía sacada de diferentes formatos y las diferentes sensaciones que generan simplemente por el hecho de variar el mismo. Y un tercer formato que ahora está teniendo mucho más importancia por el hecho de las redes sociales, por el hecho de Instagram, que es el formato cuadrado. Acá tenemos unas fotografías que hoy vamos a ahondar un poquito más, que son fotografías de Vivian Maier. Si no la conocen, es una fotógrafa que ahora está tomando mucha más importancia, que se hizo conocida luego de su fallecimiento, e incluso si quieren pueden buscar, hay un documental que se llama Finding Vivian Maier, Encontrando Vivian Maier, en donde una persona que vivió luego en la casa donde vivía Vivian Maier, que fue una niñera toda su vida, encontró en el desván todo un archivo de fotografías que luego se hicieron conocidas, que son fotografías documentales de lifestyle, que son estilo de vida, es decir, fotografías de la rutina de las personas, en donde tenía este cierto estilo especial que vemos acá en estas fotos en la pantalla, en donde se veían ciertas situaciones incómodas, ciertas situaciones anecdóticas, de cosas que ocurren todos los días, pero que sin embargo nos generan como una especie de interrupción de esa cosa quieta, de esa cosa de la quietud y de la tranquilidad de la rutina, y sin embargo es algo que seguimos viendo todos los días. Entonces, vale la pena mencionarla por el hecho de que acá estábamos hablando de los formatos, y ella usaba este formato, que era el formato cuadrado, tenía una cámara de formato medio, que son esas cámaras que se utilizaban, que se sacaban fotos desde la cintura, y el visor se ve desde arriba, y tenían unas películas, unos negativos cuadrados. Y el cuadrado tiene un cierto sentido de tranquilidad, de quietud, que hace que el hecho de que sea justamente simétrico, la foto se pueda encuadrar el objetivo central en el medio, y sin embargo, el motivo de las fotografías de ella justamente lo que mostraban era, en contraste, esas anécdotas y esas pequeñas cosas que hacen un quiebre en la rutina de todos los días, más allá de que sean pequeños detalles. Entonces, está bueno tener en cuenta, ahora en todo lo que vamos a ver, el tema de los contrastes, de buscar de manera compositiva algo que nos transmita cierta sensación, pero que o bien choque o contraste con el mensaje que queremos dar, o sino que vaya aparejado ambas cosas, ¿sí? Pero cuando ocurre este choque es cuando más nos llama la atención, ¿sí? Otra cosa que habíamos visto era el concepto de rellenar el encuadre, fill the frame. Es un estilo de fotografía en donde al principio nos sirve mucho para aprender a no sacar un montón de cosas en el plano de la foto, recortar, sacar lo que nosotros queremos transmitir, ser selectivos en cuál va a ser el mensaje, no tener miedo a cortar las cosas, a los objetos, a las personas. Seamos precavidos de que la persona que va a estar viendo esta foto se va a imaginar lo que sigue después del corte. No es que no se va a dar cuenta que eso es una combi o un colectivo. Y sin embargo, esta foto que está con este encuadre es mucho más interesante que si hubiéramos dado un par de pasos para atrás y haber sacado la foto del colectivo entero. ¿Me explico? Entonces, es un buen ejercicio. Al principio habíamos dicho
ya anteriormente, para que empecemos a entrenar el ojo de que en una foto no es necesario que estén todos los objetos y todas las personas de manera completa, y empecemos a limpiar un poco la imagen de las cosas superfluas, que lo único que hacen es sacarnos el interés de nuestro objeto principal. No quiere decir que todas las fotos que saquemos tengan este estilo, pero en algunas oportunidades vale la pena ponerlo en práctica, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplos de perder el miedo y acercarnos y cortar, y cómo va cambiando las fotografías, ¿sí? Ser selectivos con qué parte de la imagen me quiero quedar, para que me transmita algo, y no sea una foto que no entiendo cuál es el punto de mi interés, ¿sí? Bueno, habíamos visto también el tema de los horizontes, que repasamos la definición, es la línea física o imaginaria, que es suficientemente fuerte en nuestra foto para dividir a nuestra imagen en dos. Puede ser una línea bien de horizonte, como la que vemos en un paisaje, o cualquier línea fuerte en nuestra imagen para dividirla, repito. Esto nos indica que de manera proporcional la regla de horizontes, regla entre comillas, si dividimos nuestra imagen en tres partes, de manera proporcional el horizonte lo deberíamos poner, bien o arriba o abajo, para que sea proporcional la imagen. La parte que tenga mayor preponderancia sobre o debajo del horizonte va a ser la parte más importante. Acá tenemos una imagen de una fotografía de Ansel Adams, en donde tenemos un horizonte bajo. Fíjense que si dividimos la imagen en tres, proporcionalmente, está bien ubicado el horizonte. ¿Y por qué utilizó un horizonte bajo? Y porque le quería dar más importancia a las dos bandas de arriba, que es donde está todo este árbol torcido que eligió Ansel Adams. Pero ¿qué pasa si él baja mucho más el horizonte que lo que nos indica esta regla de proporciones? Y sacamos una fotografía con apenas un poquito de tierra por debajo, por ejemplo, de este árbol, ¿sí? El hecho de que haya utilizado este horizonte más radical hace que sea mucho más interesante la foto. Siempre podemos romper con estas reglas de proporciones, pero va a tener que ver con que si la foto lo justifica o no. Esto lo habíamos visto tanto con los horizontes bajos como con los horizontes altos. Lo mismo acá, que vemos un montón de fotografía y una pequeña línea de cielo en donde el horizonte se nos va mucho más arriba, y esta sensación de encierro, en este caso, se justifica por la enormidad que le da a todo lo demás. Y habíamos visto también el horizonte medio, que era un horizonte especial, que lo vamos a utilizar solamente en casos en que querramos mostrar el balance entre lo que está arriba y abajo, porque va a tener el mismo peso simbólico, porque justamente nos divide la imagen en dos. Acá empezamos a hablar de la simetría, que es un concepto que vamos a hablar un poco más el día de hoy. Lo mismo acá. Tenemos un horizonte medio, tenemos un ejemplo de horizonte, por ejemplo, con los ojos de la chica, para que vean que no solamente son los horizontes de los paisajes de lo que estamos hablando. Y habíamos hablado sobre la regla de los tercios, que es algo que vamos a tener que tener en cuenta usualmente en casi todas las fotos, que lo que hace es tratar la distribución del espacio dentro de la imagen para generar una mayor atracción respecto a nuestro centro de interés. De esta regla de los tercios es de la que deviene la regla de horizontes que vimos recién. La vamos a repasar levemente. Habíamos dicho en la regla de horizontes que nosotros proporcionalmente íbamos a dividir nuestra imagen en tres partes. Esto va a ocurrir en este caso de manera horizontal y vertical. Ocurre en cualquier formato que hagamos. En estas divisiones van a haber 4 puntos en donde se entrecruzan estas líneas. Y está comprobado que en estos 4 puntos, que son los llamados puntos fuertes o puntos de tensión, la mirada del observador va a estar más atraída, ¿sí? Va a ser uno de los puntos en donde nosotros vamos a mirar primero cuando miramos una foto. Los numeramos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿sí? Primero vamos a ver el número 1, después el 2, el 3 y el 4.
¿Por qué de esa manera? Porque nosotros en la cultura occidental leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a mirar la foto. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar eso cuando sacamos nuestra fotografía? Como vimos antes con los horizontes, también vamos a aprovechar esta ley de proporciones para poner justamente en estos puntos de tensión las partes más importantes que queremos que llamen la atención en nuestra foto. Como dijimos antes, siempre vamos a tener algún estilo de mensaje ulterior o sensación que nosotros querramos transmitir, ya sea a nivel documental, ya sea para vender, a nivel publicitario, ya sea a nivel artístico, siempre va a haber algo que querramos transmitir. Eso justamente es lo que hace que sea una fotografía atrayente. Entonces, utilicemos estas herramientas para destacar ese mensaje. Acá tenemos otros ejemplos. Obviamente, a veces no está justo en el punto de tensión, quizás está un poquito más corrido, como pasa acá con la fotografía de Elliot Erwitt de los perros, pero más o menos uno se da cuenta que si quieren hagan el ejercicio de cerrar los ojos y volverlos a abrir, y van a ver que su vista va a ir directamente a uno de estos puntos de tensión, en principio, para empezar a leer la foto. Bien. Bueno, habiendo repasado esto, habíamos visto también una herramienta más, que en contraposición a lo que vimos antes de llenar el encuadre o fill the frame, nos va a hablar un poco sobre los espacios en nuestra fotografía, los aires. ¿A ustedes qué les parecen estas dos fotos? ¿Cuál les parece que está más correcta a nivel compositivo? ¿Cuál les genera un poco más de sensación de tranquilidad, digamos? ¿Qué les parece? Los que estuvieron la vez pasada la deben saber. Opción 1, opción 2, de izquierda a derecha. La 1. ¿La 1? Para mí la Perfecto. 1. ¿Y qué te parece, Carolina? ¿Por qué la 1? ¿Qué le ves de distinto? ¿Qué te parece más? Por el ¿Qué es mejor? espacio, por el espacio antes de la carita, porque la otra me da encierro, me da como cortada la foto, no sé, como muy, no sé, me da eso. Perfecto, sí, exactamente. Lo que ocurre con esta fotografía es eso. Está reencuadrada la segunda, porque la correcta es la primera, como vos decías, porque queríamos mostrar la diferencia que hay cuando uno le genera un espacio a la imagen cuando está ocurriendo una acción. En este caso sería un espacio para mirar, se podría decir, con este bebé. Y sin embargo no estamos mostrando qué es lo que está viendo el bebé. No es necesario que esté dentro de la foto. Pero ya el hecho que le demos un aire, que le demos un indicio de que algo está ocurriendo por fuera, que es lo que él está viendo, nos genera un poco más de confort a la vista, ¿sí? Se ve un poco mejor la foto, el aire que se le genera. Y habíamos dicho antes que no teníamos que tener miedo a cortar las fotos y a enfocar lo que nosotros queremos que sea el objeto principal, pero en este caso no significa que no podamos darle un espacio cuando ocurren estas situaciones. Estos espacios que nosotros vamos a dar se llaman espacios negativos. Los espacios negativos son todos aquellos espacios que van a rodear a nuestro sujeto o motivo principal sin aportar una información relevante. Quiere decir, por ejemplo, como vimos con el bebé, espacios que sean o bien totalmente neutros, como espacios blancos o espacios negros, o puede pasar que sean espacios que estén fuera de foco, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un espacio negativo por delante, un espacio negativo que viene por detrás del motivo, que nos impulsa hacia, un espacio negativo por arriba, que nos da esta sensación como de que hay una inmensidad arriba, como de volar. Cuando es negro nos da todavía más una especie de encierro también, como habíamos visto antes. ¿Ven cómo va cambiando dependiendo de dónde lo posicionemos y la coloración que tenga? Espacio por abajo, que nos da una sensación más de flotar. Esto lo reitero para que tengamos ya esto en mente cuando nos aventemos un poquito en las herramientas de hoy. Porque la idea es que todo lo que vayamos viendo, lo vayamos sumando
y tengamos ya nosotros un stock de herramientas para utilizar cuando saquemos nuestras fotos. Bueno, seguimos. Con lo que nos habíamos quedado la otra vez eran las líneas directrices. Como hablamos antes, cuando nosotros miramos una foto, vamos a hacer un recorrido visual, ¿sí? Porque nuestra imagen nos va a estar hablando sobre algo, nos va a transmitir algo. Justamente por eso dijimos que hablamos de lenguaje visual, ¿sí? Es una manera de transmitirnos algo. Las líneas directrices que vamos a ver en nuestra imagen nos permiten guiar la dirección de la mirada a través de caminos definidos en esta foto, y dentro de una composición puede haber, obviamente, varias líneas, pero va a haber una que va a ser la predominante, que es la que nos va a guiar con más fuerza nuestra mirada hacia el centro de interés o el motivo principal de la foto. Estas líneas son las que vamos a llamar líneas de fuerza o dominantes, ¿sí? Las líneas directrices pueden ser que sean físicas, que las encontremos en la fotografía, o puede ser que sean imaginarias, ¿sí? Que nos dé el indicio la misma foto de la línea que estamos siguiendo. Estas dos fotografías, tienen unas líneas directrices verticales. La primera es súper marcada porque justamente es una línea física, y fíjense que nosotros la vamos leyendo mientras va bajando la persona de la escalera, así que es como que nos va guiando en el mismo movimiento que hace la persona. Esa es la lectura que le vamos a hacer. Es una línea de ida. ¿Por qué? Porque leemos que va bajando y termina. Después tenemos otras líneas verticales que van a ser de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ojos van a llegar a cierto punto y vamos a volver para atrás. Como nos pasa en esta segunda foto, la foto esta del fotógrafo, donde nosotros lo vamos a leer hasta que llega a sacar la foto hasta el pájaro, y después fíjense que nuestros ojos vuelven hacia la cara de la persona a buscar el gesto. Entonces la lectura que hacemos es de ida y vuelta. Y en esos casos, cuando son de ida y vuelta, tenemos un mayor tiempo de lectura en la foto. Y como habíamos dicho antes, el punto de generar una buena composición es que nosotros como espectadores estemos más tiempo mirando la imagen, más tiempo analizándola, generando este recorrido. Entonces, eso es lo que está bueno de generar fotografías con estas líneas de ida y vuelta. Acá vemos lo mismo con fotografías con líneas imaginarias de ida y vuelta verticales, como pasa con los reflejos. Porque obviamente vamos a ir al objeto, vamos a buscar el reflejo, y vamos a volver a constatar que el objeto es igual. Entonces, de esa manera, hacemos este juego de ida y vuelta. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con esta línea secundaria del pajarito. Acá tenemos otro ejemplo de línea vertical imaginaria que nos hacen las mismas piedras que nos llevan en perspectiva hacia el sol. Después habíamos visto también las líneas horizontales, en este caso es una línea de ida, y acá tenemos de ida y vuelta. Estas son fotografías muy interesantes, tienen más información que las otras. En la fotografía de Diane Arbus nos tomamos el detalle de mirar cada máscara, vamos y volvemos, así que podríamos decir también que es de ida y vuelta, es horizontal. Obviamente la línea no es tan física, pero sigue esa lectura de esa manera. Y la de Robert Dono, vamos a efectivamente hacer una lectura de ida y vuelta porque solemos llegar al gesto del nene, de la boca, y volver al otro nene que le está mirando con un gesto divertido. Entonces ahí también tenemos ese análisis que va y vuelve en esta misma foto. Y fíjense que es una línea horizontal, más allá de que no está súper marcada como vimos al inicio con las escaleras, sigue siendo una recta a través de los gestos. Y después esta foto, que había generado bastante interés la vez pasada, le vamos a dar un poquito más de atención para poner en práctica todo lo que venimos viendo. Es una fotografía que es bastante interesante, de Robert Dono. Es una lectura horizontal. Fíjense que tenemos un horizonte bajo, ¿sí? Es una fotografía que podemos decir que tiene una cierta simetría, porque si la partimos en dos,
más allá de que no sea exactamente igual, tenemos los dos bebederos que están aproximadamente a la misma altura, con los dos cartelitos de cada uno. Fíjense que obviamente tiene una carga simbólica importante esta foto, está hecha con un formato horizontal. El formato horizontal es un formato que habíamos dicho que nos genera una cierta tranquilidad, porque es de la manera en que nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo, de manera horizontal, con un horizonte bajo usualmente, por ejemplo, en los paisajes. Y acá nosotros estamos utilizando herramientas compositivas que nos llevan hacia el equilibrio, hacia la quietud, hacia la tranquilidad, y sin embargo estamos transmitiendo un mensaje que es totalmente contrario, ¿sí? Estamos mostrando esta fotografía, si mal no recuerdo, creo que es de los 50, estamos mostrando en ese momento una realidad que era el hecho de que había bebederos separados para las personas blancas y las personas de color. Entonces, si yo tengo esta imagen y la quiero explotar para que llegue el mensaje al espectador, vamos a utilizar todas las herramientas que estuvimos viendo y ponerlas en práctica para que realmente este mensaje se vea. Entonces, no es casualidad que Donó haya utilizado este formato y no el vertical, que haya utilizado este tipo de enmarcado para que se vea como si fuera simétrico, que sea este horizonte bajo, que haya esperado que una persona vaya a tomar agua, que haya esperado que una persona de color vaya a tomar agua y se haya agachado para tomar esa agua. Entonces, por más de que sea, por ejemplo, fotografía documental, que seguramente vamos a ver muchas, porque la verdad que yo me identifico mucho con ese estilo de fotografía, sino que más allá de que sea lo que nosotros vamos a fotografiar en el momento, y que quizás no tenemos tanto tiempo para premeditarlo, si tenemos ya todos estos conocimientos en nuestra cabeza, podemos armar la fotografía de la manera que nosotros queremos que se transmita, y que realmente valga la pena, ¿sí? Así que me pareció bastante interesante que analicemos de la manera en que fue puesta en escena esta foto, para poder transmitir ese mensaje. Y obviamente ahora tiene inclusive mucho más peso simbólico que en ese momento, porque ya transcurrió determinado tiempo y determinada historia que en ese momento no estaba. Bueno, seguimos con líneas directrices. Habíamos hablado de las líneas rectas, verticales y horizontales, y la que nos queda es la diagonal, que como habíamos mencionado la vez pasada, las diagonales son líneas que nos suelen llamar mucho más la atención que las verticales y las horizontales, porque no suelen estar tan comúnmente a nuestro alrededor. Entonces, el hecho de que se encuentre una línea diagonal en la foto, más allá de que no sea exactamente marcada perfecta, ya es un plus para que nos llame la atención. Podemos encontrarla, por ejemplo, acá con las alas del pájaro, con las piernas de una persona. Estas son diagonales ascendentes, nos llevan de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Lo vemos acá también con la pierna de la persona. Y después tenemos las descendentes, también de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y esta habíamos mencionado que es una fotografía bastante particular, porque está encuadrada como si fuera una fotografía de una diagonal descendente, pero los gestos de todas las personas van hacia arriba. Entonces es como una contradicción, ya que nos hace ascender del lado contrario. Nosotros leemos de izquierda a derecha, pero acá nos hace que leamos al revés. Leamos de derecha a izquierda. Entonces por eso nos llama la atención. Y bueno, eso tuvo un plus para que, aparte todo el acumulamiento de gente, nos llame más la atención mucho más tiempo de lo que debería quizás. Acá tenemos otro ejemplo de diagonal. Con cualquier cosa podemos hacer la diagonal, con personas, con pájaros. Incluso la podemos forzar. Esto habíamos mencionado anteriormente, la diagonal forzada es una diagonal que hay que saber utilizarla,
porque si la utilizamos de manera errónea, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando miramos la foto vamos a doblar la cabeza. Si nosotros doblamos la cabeza para leer la imagen, es porque está mal utilizada la diagonal forzada. La diagonal forzada la generamos con nuestra cámara de fotos. Vamos a doblar la foto a la cámara para que genere una diagonal en la imagen. En este caso en particular, está bien utilizada porque aparte, si ustedes ven, hay muchas líneas que convergen en la cara del marinero. Entonces no solamente tenemos la diagonal que vemos en el horizonte, en el mar, sino que las líneas del barco mismo nos van llevando todas hacia ese punto de fuga en la cara y el gesto del mismo, y aparte tiene que ver a nivel simbólico con el hecho del balanceo del barco, el hecho que pueda estar de esa manera doblado, no es algo que fuera de ese ambiente. Acá también se utilizó la diagonal forzada, y más allá de que la podemos ver si queremos doblando la cabeza a esta foto, el hecho del gesto del salto hace como que se justifique que esté doblada la diagonal, porque si ustedes ven, la chica no se encuentra doblada de una manera incómoda, ¿sí? Si nosotros lo vemos de frente, acompaña ese salto, lo hace quizás mucho más poderoso que si estuviera una diagonal horizontal, ¿sí? Entonces fue una buena decisión compositiva porque le dio más poder al salto y a ese reencuentro que vemos en la imagen, ¿sí? Y también están las diagonales cruzadas, que no las vamos a encontrar tanto, pero pueden ocurrir, que nos siguen haciendo también caminos para recorrer en las fotos. Después tenemos las líneas directrices curvas. En este caso son centrales, es decir, son fotografías en donde vamos a encontrar los motivos hacia el centro. No tiene que ser efectivamente de manera física la curva hacia el centro, puede ser, por ejemplo, que veamos el espiral de esta manera, así como nos mueve esta red de esta fotografía de Bresson. Después también podemos tener motivos centrados con una lectura que se encuentre radial, es decir, con rayos hacia el centro, como los rayos de una rueda de bicicleta, ¿sí? Esto se usa mucho más en arquitectura, quizás, estos tipos de patrones geométricos. Y bueno, y después tenemos diferentes curvas también que nos pueden seguir marcando la imagen. Hasta ahí, ven, habíamos llegado la vez pasada con las herramientas que habíamos visto. Yo creo que ahí ya tenemos frescos todas las herramientas para poder continuar hoy con un poco más y ya tener una idea completa de composición. Vamos a hablar ahora sobre algo que igualmente ya mencionamos. Tengan en cuenta que esto siempre es una suma de conocimientos, entonces todos entre sí se van entrelazando. El punto de fuga o la convergencia de líneas, quien haya hecho mínimo de dibujo en la escuela sabrá que justamente el punto de fuga es un punto en el que las líneas paralelas de una imagen parecen converger y extenderse hasta el infinito. Es de la manera que nosotros dibujamos la perspectiva, ¿sí? Cuando convergen dos líneas paralelas. Esta es otra herramienta que vamos a poder utilizar para las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el punto de fuga o convergencia hacia el medio de los dos lados, que nos va llevando este paisaje. También lo vamos a poder ver a través de los objetos, nos hace un recorrido, los barquitos que se van haciendo más chicos y señalándolos hacia el horizonte. Y después las típicas perspectivas que sacamos cuando bajamos la cámara al ras del piso, que nos van a llevar hacia donde convergen justamente las líneas que tenemos paralelas a la cámara. Esa es otra herramienta que podemos usar, que es lo que vimos anteriormente con el marinero. Otra cosa que vamos a ponerle un poco más de énfasis el día de hoy es a la simetría. La simetría, la definición de la misma a nivel geométrico es cuando se consigue que ambos lados de una imagen tengan el mismo peso, lo que nos va a generar una sensación de unanimidad y armonía en nuestra imagen. Como cuando hablamos anteriormente de, por ejemplo, el horizonte central, que habíamos dicho que
en la imagen que vimos del reflejo, tanto la parte de arriba como la parte de abajo tenían el mismo peso simbólico, por eso nos generaba una cierta armonía visual. Y habíamos también mencionado la simetría en la foto que estuvimos analizando del bebedero, los bebederos. La simetría a nivel visual la podemos aprovechar para cosas que se repiten, como por ejemplo, en esta imagen que vemos estos bancos en la vereda. No sería lo mismo, por ejemplo, si sacamos una foto de un banco que esté en el cuarto punto fuerte de nuestra regla de tercios que vimos al principio. Sí va a llamarnos la atención el banco, pero me parece, por ejemplo, que en este caso, utilizando la simetría, hacemos que sea un poco más interesante la foto, ¿sí? Inclusive tenemos una especie de punto de fuga hacia el medio, ya que vamos viendo cómo los banquitos se van haciendo más chicos, más allá que va yendo más adelante el camino, ¿sí? Entonces quizás es una manera un poco más interesante para poder, en este caso, poner estos dos objetos que da la casualidad que están ya juntos, así que estaba la simetría para aprovecharla. Ahora, no solamente lo podemos utilizar de esta manera, sino que lo podemos usar también a nivel más simbólico. Esta foto es una foto bastante interesante, nos invita a que nos quedemos un poco más de tiempo analizándola, porque es una imagen que va como en capas. Tenemos varias herramientas compositivas que están confluyendo entre sí. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de reflejos. Primero tenemos el reflejo de la arquitectura, que solamente vemos la parte del reflejo, es como que hay un horizonte alto, pero como si estuviera dada vuelta la foto, ¿no? Entonces, un horizonte súper alto para que no le demos mucha importancia a lo que está arriba, y todo va a ocurrir en este medio mundo de ensueño que va a ser este reflejo. Este reflejo que está dado vuelta, en este reflejo que está dado vuelta, aparte tenemos una persona que está interactuando, que se encuentra en el primer punto de los 4 puntos de la regla de tercios, con su reflejo, que está en el cuarto punto de la regla de tercios, que genera una cierta simetría. Entre ambos tenemos una lectura vertical de ida y vuelta, y aparte a nivel simbólico, como nos marca como una especie de diferencia entre este mundo irreal, que sería el mundo del reflejo, y la realidad, que es donde se encuentra la persona, hace como que esta diferencia simbólica entre las dos cosas. Y aparte tengan en cuenta que como la persona está mucho más cerca de la cámara que el edificio arquitectónico, fíjense que en el reflejo parece como que la persona es tan grande como toda la cúpula de este edificio. Entonces también tiene ese juego de tamaños que hace que sea también algo quizás bizarro, algo que sea de ensueño. Entonces es como una mezcla de realidades que nos muestra esta imagen. Y me parece interesante porque es como que la vamos desglosando de a poco. Encontramos la persona, encontramos el reflejo de la persona, encontramos el fondo, encontramos el horizonte que está mucho más arriba. Entonces, la interacción en total hace que nos quedemos bastante tiempo viendo cómo va interactuando el fondo con los diferentes reflejos y la persona. Así que la idea también es que si encontramos este tipo de fotos que podemos hacer que tenga una complejidad compositiva, que nos dé este tipo de cosas, está buenísimo. Bueno, y acá en realidad estamos hablando de simetría, pero obviamente encontramos un montón de herramientas, como también podemos ver fotos mucho más simples, en donde la simetría no es algo totalmente geométrico, sino que es más conceptual, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una foto que es muy famosa de Diane Arbus, que es una fotógrafa estadounidense, que es la foto de las gemelas, que incluso las gemelas cuando crecieron y se hicieron más grandes, ella también le hizo una sesión de fotos porque fue famosa esa fotografía. Y tenemos también una fotografía de Elliot Erwitt, que genera una simetría conceptual que me parece súper interesante porque nos habla un montón sobre la igualdad de la fotografía, y de esta manera en que lo planteó,
en que no solamente se repiten las personas, sino que se repite la acción que está haciendo, las cosas que están ubicadas en la misma foto, inclusive la foto del centro en que ambos están mirándose, casi dándose un beso, están, si lo partimos al medio, de el mismo gesto y las mismas cosas. Entonces me pareció súper interesante la manera en que planteó esta imagen y lo que significa, y la manera de aplicar la simetría para poder generar este mensaje. Por eso que se las comparto el día de hoy. Otra herramienta que vamos a estar viendo es el ritmo visual. ¿Qué es el ritmo visual? De igual modo que en la música, el ritmo visual nos va a tratar de establecer una melodía dentro de una composición a través de patrones, formas, líneas o elementos repetidos o constantes dentro de ellas. ¿Qué significa esto? Como pasa en una canción que tenemos ciertas repeticiones, lo mismo va a ocurrir en las imágenes, ¿sí? Como dice aquí, a través de patrones, formas, líneas, elementos, constantes. Acá, por ejemplo, vemos ritmo visual. El ritmo visual puede ser un ritmo constante, puede ser un ritmo que sea interrumpido de alguna manera, puede ser que tenga un quiebre, o puede ser que esté complejizado, como vimos antes en la foto que habíamos visto de la India con los reflejos, con otras herramientas, para que no sea aburrido la repetición. Acá tenemos una sobredosis de ritmos, porque tenemos los animales que se van repitiendo. Se van repitiendo también las rayas de las pieles de los animales. Y aparte tenemos un reflejo de también estos animales tomando agua uno al lado del otro. Tenemos una fotografía que es totalmente en blanco y negro, así que creo que lo que más se puso énfasis justamente es en el ritmo visual, porque no se refleja otra cosa más importante que eso. El hecho de que estén todas juntas, que tomen todas juntas agua al mismo tiempo, que sean de la misma especie, con la misma piel, con las mismas rayas repetidas, creo que nos da como una especie de sensación de pertenecer, de unificación, ¿sí? Como si todas fueran un mismo animal. Entonces, fíjense cómo todo esto que vimos de los ritmos y las cosas que se repiten nos van llevando a un concepto que hay detrás de la foto. Y eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta cuando vemos las imágenes o cuando queremos nosotros generar una imagen. En este caso, utilizó un horizonte bajo, fíjense, entonces le está dando más importancia a la parte de arriba. Creo que más que todo por el hecho de que los reflejos no se ven tan bien enfocados, pero fíjense que interesante es esta foto simplemente por el hecho de haber abusado de la repetición y todo lo que nos transmite. Estos ritmos los vamos a encontrar también mucho en el tema arquitectura, ¿sí? Creo que es una de las cosas en donde más vemos patrones, porque justamente en los edificios, en las estructuras, se repiten muchos patrones de cosas geométricas, de imágenes que vamos a estar viendo. Una manera que podemos utilizar para que no sea aburrido ver un patrón repetido todo el tiempo es, como dijimos antes, o bien buscar que de alguna manera se quiebre, por ejemplo, que alguno de los triangulitos del techo sea de otro color, por ejemplo, en alguno de los puntos de la regla de tercios, por decir algo, creo que es una de las cosas más obvias igualmente, pero como para que se den cuenta cómo sacar del aburrimiento a la repetición. O bien podemos, como por ejemplo en este caso, utilizar diagonales, en donde la diagonal ya sabemos que nos llama mucho más la atención que las líneas verticales y horizontales, inclusive es como que nos lleva hacia un punto de fuga. Y acá también lo utilizaron de manera de que nos enmarca esta repetición de estos arcos hacia una persona que es el objeto principal. Entonces nos hace como un camino vertical hacia algo. Lo podemos aplicar de diferentes maneras. Nosotros vemos de qué forma nos sirve para nuestra foto. Y este otro ritmo que tenemos acá de los pancitos,
me pareció que era súper original por el hecho de que es como habíamos visto antes acá con la simetría, es un poco más conceptual, porque no estamos hablando de que son repeticiones exactamente iguales, como vimos antes en la arquitectura, sino que el hecho anecdótico de que cada pancito tenga una cierta cosa distinta entre sí, pero que igualmente tenga una repetición, hace que sea vistoso este tema del ritmo, ¿sí? Esto de que cada uno tenga diferente, o esté más tostado o menos tostado, hace que sea algo más atrayente inclusive a la vista que otra cosa. O sea, el ritmo puede ser así más conceptual o puede ser un poco más geométrico como vimos en los patrones de la arquitectura. Todo esto que estuvimos viendo hoy y que no me canso de repetir, es justamente para que nosotros podamos implantar en nuestras fotos nuestra marca, nuestro punto de vista, que encontremos que la manera en que nosotros vemos el mundo sea la forma en que también la ven los demás. Entonces, me pareció bastante interesante este pasaje de algo que una vez dijo el fotógrafo Elliot Erwitt, que hoy hemos visto muchas fotos de él, inclusive la tenemos en uno de los flyers que hicimos para el curso. Él había dicho en una oportunidad: la fotografía es el arte de la observación, se trata de encontrar algo interesante en un lugar ordinario. Me he dado cuenta que tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho con cómo las ves. De qué manera nosotros transmitimos lo que vemos. Elliot Erwitt es un fotógrafo documental que hace también una especie de lifestyle, que son fotografías documentales del estilo de vida. Y esta, por ejemplo, es una foto bastante interesante de él, en donde estamos sacando una fotografía de una calle transitada, y sin embargo, por el hecho de haberlo visto desde otro punto de vista, haber bajado la cámara a los pies, nos encontramos con esta situación que obviamente nos transmite a nivel simbólico mucho más que cualquier foto de una calle ajetreada de gente, porque estamos hablando de una persona que está a la altura de los pies de los demás que pasan, y obviamente el gesto nos transmite un montón. Entonces, por el hecho de bajar la vista, ya nos encontramos con un punto de vista súper diferente y súper original, y transmitimos mucho más, ¿sí? Entonces, esto nos da el pie para hablar justamente de los planos angulares. Dependiendo del ángulo en que nosotros pongamos nuestra cámara, vamos a obtener diferentes resultados cuando saquemos nuestras fotos. Y obviamente vamos a darle diferentes sentidos. Cuando sacamos una foto de frente, vamos a llamarlo plano normal. Cuando la sacamos totalmente de arriba, plano cenital. A 45 grados, plano picado. A menos 45 grados, plano contrapicado. Y totalmente desde abajo, plano nadir, ¿sí? Estos son los nombres de los planos, y vamos a obtener resultados distintos. Cuando sacamos totalmente de arriba, tanto como cuando sacamos totalmente de abajo, que también vamos a ver, son unos ángulos que nos llaman mucho la atención, por el hecho de que no estamos acostumbrados a ver de esa manera. Entonces nos vamos a encontrar con estas fotos en donde vamos a ver la parte de arriba de las cabezas, donde podemos ver situaciones que desde arriba se ven distintas, incluso esta que me pareció bastante interesante, en donde vemos de manera distinta la interacción de las personas con las sombras. Esa es una foto que seguramente fue sacada pasando a la tardecita, debe ser porque son sombras largas, y la idea es que se ve toda la escena a través de las sombras, solamente vemos el caballo, ¿sí? Desde arriba. Pero fíjense qué original es que de haberla sacado desde otro punto de vista. Las fotos cenitales ahora están muy de moda por, obviamente, el tema de las redes sociales. En Instagram seguramente habrán visto alguno de este estilo de fotos, más todavía con la gastronomía, que se está utilizando mucho este tipo de fotografía de producto, porque al sacar desde arriba aprovechamos mucho las formas geométricas, ¿sí? Sacamos fotos que son mucho más limpias a nivel geométrico cuando las sacamos desde arriba, y aparte nos permite armar composiciones en el plano
que es mucho más fácil a veces que de otros ángulos, que nos quede más simplista o más minimalista. Yo acá les menciono un fotógrafo que es un fotógrafo danés, que es Mikkel Hull Wilsjog, creo que se escribe, que se dice de esa manera, que se los aclaré por el hecho de que tiene una serie de fotos que me llamaron mucho la atención, que hizo él una seguidilla de fotografías para una propaganda de ollas, que son muy interesantes. Él se basó en la mise en place, que es decir, cuando los cocineros arman todos sus ingredientes antes de ponerse a cocinar en su mesa. Entonces, en el arte de la mise en place, hizo como un golpe de vista donde se ven todos los elementos que componen diferentes comidas que van a preparar, obviamente, con esas ollas. Entonces mostró una limpieza, una pulcritud, un cariño hacia lo que es la cocina a través de estas fotografías, justamente porque uno sabe, en este caso, quién es la persona que va a comprar esta olla, va a ser el cocinero que haga esta comida. Entonces, es como una especie de dedicatoria hacia ellos. Entonces acá ya sabemos que la fotografía de producto también tiene un concepto por detrás. Uno tiene que pensar hasta quién va dirigido, quién me va a comprar la olla, ¿me la va a comprar cualquier persona o esta olla en particular la va a comprar un cocinero profesional que arma su mise en place con todos los elementos y con toda la dedicatoria hace la comida, y de esa manera hacemos la fotografía, ¿sí? Entonces me pareció muy original como para mostrárselos a ustedes, sobre todo por el ángulo que se utiliza cenital desde arriba, para que quede de esta manera las fotos, y aparte porque pensó en todo, pensó en cómo armar geométricamente cada cosa, el color de base que complementa el rosa con las frutillas, el verde con las zanahorias, el amarillo con el pollo, el borgoña con el vino. Entonces, este tipo de fotografías que nos permite a nosotros armarlas antes de fotografiarlas, que justamente sería como la mise en place del fotógrafo, nos da el pie para poder planear mucho más hacia quién va dirigido y de qué manera lo vamos a presentar. Obviamente esto tiene una cierta edición porque está súper perfecto, pero hay fotografías con fondo infinito que se pueden lograr algo parecido, y bueno, hoy en día la tecnología nos permite que sea mucho más pulcra. Bueno, pasando al siguiente ángulo, tenemos también el ángulo contrapicado, perdón, el ángulo picado, ya me estoy yendo para el otro lado. El ángulo picado habíamos dicho que eran 45 grados, también estamos viendo desde arriba, pero estamos viendo desde arriba hacia abajo con un ángulo de 45 grados, o sea que hacemos todo un camino hacia abajo, no es directo. Acá, por ejemplo, vemos la foto del perrito, en donde el hecho de que estemos nosotros viendo desde arriba nos da el poder de visión a nosotros. O sea que nosotros vamos a tener mayor poder sobre el perrito o lo que estamos viendo que se encuentra por debajo de nosotros. Así que esa es la carga simbólica que le estamos dando. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía bastante interesante con un plano picado, que es de Alexander Rodchenko, en donde lo interesante que tiene esta foto es que más allá que nosotros estamos viendo desde arriba, la persona también está subiendo, y aparte tenemos en contraposición la sombra que viene de arriba hacia abajo de las escaleras. Entonces, es como que tenemos una conflusión de diferentes ángulos. Vemos desde arriba, pero desde arriba viene también la sombra, y la persona está subiendo hacia arriba. Entonces, de esa manera genera una especie de contraste, el hecho de que más allá que yo lo miro desde arriba, la persona está subiendo, que es bastante interesante. Y Rodchenko es también un artista que les voy a recomendar. Es un fotógrafo, diseñador, pintor, escultor, etcétera, etcétera. Él es ruso, y van a ver seguramente si lo googlean, en la época de los 20 y los 30, fue fundador del constructivismo ruso. El constructivismo ruso es el arte para la construcción,
que estuvo presente en la Revolución de Octubre, si después quieren mirar toda esta movida de diseño gráfico. El predominio de las formas geométricas y lineales estuvo en esa especie de constructivismo, delante de construir, y esto lo podemos ver aquí en esta fotografía plasmado con estas líneas. Como para que se den cuenta de quién hablamos, seguramente habrán visto algún tipo de propaganda con este estilo de diseño, y bueno, esto es lo que nació del constructivismo ruso y Rodchenko. Y después tenemos el plano que habíamos dicho normal, que es el que vemos de frente. El plano normal que es de frente es el plano con el que nosotros vemos la vida, ¿sí? Nosotros lo vimos de esa manera. Y acá tenemos un ejemplo de unos retratos de un fotógrafo que se llama Platón, que es bastante famoso de sacar fotografías de retratos, trabajó mucho en The New Yorker, y lo que tiene de bueno estas fotos es que quizás es bastante honesta a nivel fotografía, porque es como que nosotros, como si estuviéramos viendo directamente a la persona. Se cortó, ¿no? Sí. ¿Se cortó, Steffi? Sí. Bueno, esperemos unos minutitos. Acá volví, se me había conectado. Ahí me escuchan bien, ¿no? Perfecto, Steffi, gracias. ¿Estamos todos? Ahí va. Voy a necesitar que me vuelvas a poner para compartir, porque me vuelve a aparecer que está deshabilitado. Dale, ahí te pongo. Así seguimos. Me cortó el mambo. Ahí estás, listo. Ahí va. Todavía no me deja, ¿eh? Probá de nuevo porque te puse ya como anfitriona. Me parece deshabilitado. A ver. Sí. Hot Disable Participant Screen Sharing. Ahí está. Ahí volvió, ahí volvió. ¿Sí? Ahí. Ahí estamos. Ahí va. Bueno. Nos habíamos quedado recién en la fotografía con ángulo frontal. Estábamos hablando de los retratos de Platón, y tenemos otros ejemplos, no de retratos, como habíamos dicho, que es del nivel de los ojos, pero también podemos, por ejemplo, encontrar fotografías con ángulos frontales en fotografías de producto, porque también tiene esa cierta honestidad, esa cierta verdad en ver las cosas como lo veríamos enfrente de nuestra cara. Y también podemos jugar con eso. Acá vemos dos ejemplos de fotografías de Elliott Erwitt, que Elliott Erwitt tiene este estilo de fotos interesantes, que saca fotografías documentales de la realidad, pero de momentos que son como si fueran surreales, momentos quizás graciosos o bizarros, por decirlo de alguna manera. Creo que la palabra que más me viene a la cabeza es bizarro. De cosas interesantes, pero que nosotros las vemos de frente como si fuera algo que estuviera ocurriendo realmente. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de un área que era de personas perdidas, que vemos totalmente de frente, que vemos las señoras que están subidas arriba del banco, esperando que alguien las vea porque se perdieron. Entonces me parece una situación
súper graciosa, pero también con cierta honestidad por el plano que se utilizó. Y después también tenemos esta otra debajo, en donde tenemos esta fotografía de los perritos, que lo que tiene de divertido es que con el plano que se hizo, más allá que es frontal, porque es frontal al perro, porque o sea, la cámara la tenemos contra el piso, pero el ángulo es normal, porque no está ni en picada ni en contrapicada, sino que está a nivel de los ojos del perrito. Pero justamente lo que hizo es este engaño de que como lo ponemos a nivel de la frente del perrito, el perro más grande parece como si tuviera la misma altura que la persona. Entonces nos genera este mundo medio irreal a la vista, pero que justamente es una fotografía documental, así que es un recorte de la realidad, pero justamente por haber cambiado el punto de vista en que sacamos la foto, podemos crear toda esta especie de ambiente surrealista o de ciencia ficción en nuestra imagen, simplemente por el hecho de haber pensado en bajar la cámara. Y fíjense cómo ve ese perrito al otro perro y al humano, casi a la misma altura. Bueno, después el otro ángulo que habíamos visto es el de contrapicado, que es a menos 45 grados. A diferencia del picado que habíamos visto, que también habíamos visto también un perrito en el que estábamos viendo desde arriba, ¿recuerdan? Ahora, el poder no lo vamos a tener nosotros, sino que lo va a tener el objeto o el sujeto que está en nuestra cámara, porque somos nosotros los que los estamos mirando desde abajo. Así que fíjense, por ejemplo, más que todo quizás en la foto esta del monumento, el poder que le estamos dando, mirándolo desde abajo hacia arriba como si fuera enorme, por el simple hecho de sacarlo desde ese punto de vista y que no esté sacado la típica foto de la Estatua de la Libertad en que se ve entera, por ejemplo, ¿sí? No es necesario que veamos toda la cara para darnos cuenta que es, porque es algo icónico en nuestra cabeza, y sin embargo el punto de vista nos va a explicar mucho más sobre qué es lo que quiere mostrar el fotógrafo, más allá que no se vea completa, ¿sí? Que es algo quizás que habíamos visto también en el ejercicio que podíamos hacer de rellenar el encuadre, ¿sí? Que no era necesario verlo completo ni dar un paso atrás para que se vea entero. Simplemente cambiando el ángulo y cortándolo podemos mostrar quizás incluso mucho más. Acá lo mismo, ángulo contrapicado. Este también es un retrato de Platón, pero fíjense la diferente sensación que nos genera este retrato que estos que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Lo ven? Como que lo estamos viendo desde abajo. Y más todavía el gesto que le hizo hacer al actor, con los brazos, con la mano, nos da como una sensación como de arrogancia, como que nos está viendo desde arriba, pero él está súper suelto, súper cómodo, con las piernas así medio abiertas, y sin embargo nosotros lo estamos viendo desde abajo. Entonces, simplemente por el hecho de cambiar el ángulo, ya podemos crear una sensación totalmente distinta que esta, que era mirarnos a la misma altura de los ojos y nada que ver con verlo de esta manera. Y después habíamos visto el otro ángulo que era el nadir, que es cuando nosotros vemos totalmente desde abajo. Tanto como nos pasaba con el ángulo supino desde arriba, son ángulos que nosotros no los vemos todos los días en la realidad, no vemos totalmente desde arriba todo. Entonces nos vamos a encontrar quizás con ciertas sorpresas si empezamos a explotar este tipo de ángulos para sacar fotografías. En el caso de la arquitectura podemos encontrar ciertos patrones súper interesantes, como tenemos este de la Torre Eiffel, o cuando vemos como que convergen los edificios, cuando en realidad no hay un punto de fuga, sino que es el simple hecho de ver la perspectiva desde abajo. O bien podemos hacer, por ejemplo, tenemos esta fotografía de Rodchenko, en donde se ve una persona subiendo por una escalera de emergencia, y sin embargo, pareciera como que el cielo es el edificio, y
va haciendo una perspectiva hacia ese edificio, vemos los edificios al revés, el mundo empieza a darse vuelta, es como el mundo del revés, como dice María Elena Walsh. Acá lo mismo, vemos la chica que tiene los pies hacia arriba, y sin embargo abajo es donde vemos las palmeras, parece como si estuviera caminando sobre el cielo. Entonces, cambiar ese punto de vista nos genera que se modifique la realidad de cierta manera, también a una especie de mundo irreal, como podíamos ver, por ejemplo, como acá. Esto que venimos viendo, me parece interesante dejarles este concepto, que es de un pensador que se llama Willem Flusser, que escribió bastante sobre algunas temáticas, como la fotografía también, que es que la fotografía transforma conceptos en escenas. Y creo que lo que venimos viendo tiene mucho que ver con esta frase, por el hecho de que sepamos que estas fotografías no fueron sacadas de esta manera porque sí, sino que fueron pensadas de esa forma. Querían transmitir un cierto concepto en estas fotos y por eso se eligió ese punto de vista. Entonces, el concepto, la idea que nosotros tenemos al ver esa imagen y querer fotografiarla, la vamos a poder poner en una escena, en este caso en una escena fija, en un fotograma. Cuando nosotros sacamos la foto, si la pensamos con, obviamente, el punto de vista y la composición que nosotros querramos. La fotografía es una de las uno de los artes que nos permite que pongamos un pedazo de la realidad, un pedazo de tiempo inclusive, en un fotograma fijo. Hay fotografías que duran segundos y hay fotografías que duran años. Y sin embargo, ese recorte de tiempo, ese recorte de la realidad, nosotros lo vamos a poder plasmar en un solo fotograma, en una sola foto. Entonces la idea es que lo hagamos con una cierta idea, con algo que nosotros querramos transmitir a través del mismo y que lo aprovechemos. Habíamos hablado hoy ya en bastantes oportunidades sobre los reflejos. Y acá les quería mostrar algunos otros ejemplos en que no solamente vamos a hablar de reflejos cuando hablamos de simetrías, o cuando hablamos antes, recuerdan, con el horizonte medio, o cuando vimos inclusive el reflejo del reflejo del reflejo. Bueno, no solamente es para crear estas simetrías y estos mundos alternativos, sino que, bueno, justamente la palabra es mundo alternativo. Lo podemos usar para hacer fotografías con diferentes sensaciones, como diferentes universos, podemos crear otras cosas a través de los reflejos. Creo que tiene algo que ver también con lo que vimos un poco acá, que cambiando el punto de vista tenemos un mundo distinto, como también lo vimos acá. Los reflejos los podemos aprovechar para crear ese tipo de sensaciones. Acá tenemos dos fotos de Vivian Maier, que también la habíamos mencionado, recuerden al principio, que ella hacía fotografía documental, y lo interesante de esta foto es que, por ejemplo, en una de ellas, simplemente valiéndose del reflejo, hace que se parta la imagen en dos, y tengamos dos mundos distintos. Y sin embargo, no se entrecruzan entre sí, porque obviamente como hace un reflejo, en realidad las personas vienen del otro lado. Y esta segunda foto me pareció súper interesante porque es como si hubieran recortado un pedacito de una fotografía y la hubieran pegado como un collage en esa foto. Y sin embargo, es un señor que está bajando un espejo de, no sé qué es una carreta, un camión, y sin embargo nos crea todo ese efecto de si hubiera sido algo manufacturado, o bien estuviera haciendo algo medio irreal, y sin embargo fue una fotografía documental, así que es algo que se lo encontró en ese momento y lo fotografió. Entonces, fíjense cómo aprovechó los espejos para poder crear estas especies de realidades alternativas en la misma imagen, ¿sí? La idea es que intentemos aprovechar las superficies reflectantes para poder crear este estilo de cosas. Por ejemplo, estas son ideas que les doy para que puedan utilizar. Y no solamente podemos crear realidades alternativas, sino que les comparto
esta foto que a mí me gusta mucho, que siempre que hablo de reflejos la suelo mostrar, que es una foto de 1955 de Elliot Erwitt, que hoy vimos bastantes fotografías de él, que se llama California Keys, que fue muy conocida por el hecho de que es una foto que se resume en un pequeño espejito de un auto. Y sin embargo, nos muestra un montón que si hubiera sido cualquier otro tipo de fotografía de un beso o de una escena romántica. Y el hecho de haber encontrado ese detalle de sacar la foto solo del espejito y que en ese espejo se refleje la situación, nos genera una sensación totalmente distinta. Parece como si estuviéramos espiando, como si fuera un momento un poco más íntimo. Aparte lo vemos como algo quizás un poco más honesto todavía, porque estamos viendo nosotros un reflejo en un espejito de eso. Entonces quizás, no sé si será actuado o no actuado, pero quizás lo vemos más como que si estuviéramos espiando una realidad aparte. Y me parece que está bastante copado tener en cuenta que si buscamos estos detalles, quizás por el hecho de sacar la foto desde un espejito, como nos pasa acá, la fotografía tiene un valor simbólico mucho más potente, e inclusive aparte tengan en cuenta que lo compuso utilizando uno de los puntos fuertes de la regla de tercios, así que también tuvo en cuenta eso cuando sacó la fotografía. Elliot Erwitt igual era un fotógrafo documental, así que tiene que ser, no debe ser actuado esto, tiene que ser real. Pero bueno, el detalle de haberlo hecho en el espejito me pareció súper original para tener en cuenta. Otra cosa que mencionamos hoy, que lo vimos en algunas de las fotos justamente de Elliot Erwitt, de los perritos y demás, es el hecho de que nos sacamos nuestras fotografías. Otra cosa que podemos tener en cuenta es el tema de los tamaños. Cuando nosotros nos acercamos con nuestra cámara, o bien cuando el objeto o el sujeto principal de nuestra foto se acerca a nuestra cámara, vamos a generar diferentes tamaños en nuestra fotografía. Entonces nosotros podemos aprovechar eso para hacer diferentes juegos de tamaños y generar situaciones originales en nuestras fotos. Acá, por ejemplo, tenemos otros dos retratos del fotógrafo Platón. Inclusive en la primera foto se lo ve a él con un autodisparador sacándose un autorretrato. Y fíjense la diferencia de tamaños que tenemos en las extremidades, en las manos, mientras se van acercando más hacia la cámara, ¿sí? Vemos esta especie de, también, fotografía más tirando a lo irreal, con extremidades mucho más grandes, simplemente por el hecho de haber aprovechado que si estamos más cerca de nuestra cámara se va a ver mucho más grande que más lejos. Este estilo de fotos se usa mucho para hacer este estilo de juegos, ¿sí? Quizás para jugar un poco más en las fotografías, incluso, por ejemplo, la típica fotografía cuando nos vamos de vacaciones al salar, de la gente toca con las manitos el sol, que se ve súper chiquitito porque las personas están mucho más adelante. Bueno, de eso se trata este tipo de juegos. Pero lo podemos obviamente aprovechar en pos de lo que nosotros querramos transmitir. Puede ser una fotografía más de producto, puede ser una fotografía documental, como estas fotos de Robert Doisneau, que Robert Doisneau también hace una fotografía algo similar a Elliot Erwitt, donde, por ejemplo, vemos acá la gárgola que se ve en primer plano, y después tenemos todo el paisaje por detrás que parece mucho más pequeño, como si fuera una película de terror. Y después tenemos el super perro arriba, que por el hecho de habernos acercado mucho más al perrito, de repente es mucho más alto que el chico que tenemos abajo. Entonces, esto también es algo que podemos aprovechar, más allá de que parezca simple, para poder generar diferentes composiciones originales, dependiendo lo que querramos hacer. Y otra de las herramientas que vamos a ver hoy es lo que llamamos marco natural. Como dice nuestra imagen, el marco natural, la función principal que tiene, es centrar la atención sobre nuestro motivo, escena principal, y podemos valernos de cualquier objeto, artificial o natural, que dispongamos en el ambiente o escena,
o podemos agregar un objeto externo para enmarcar a nuestra fotografía. ¿Qué significa esto? El marco justamente lo que va a hacer es eso, enmarcar nuestra foto. Entonces, lo que llamamos marco natural con nuestras fotografías quiere decir que es algo que vamos a usar para enmarcar en el momento en que sacamos nuestra fotografía. No lo vamos a hacer en una postproducción ni en la edición. Y puede ser algo que esté en el ambiente, tanto a nivel arquitectónico, a nivel natural, o puede ser que sea un objeto que nosotros utilicemos que, valiéndonos de las diferencias de tamaño, acercándonos o alejándonos de nuestra cámara, podemos utilizarlo como marco. En este caso, los marcos los tenemos en el ambiente. Esta es una fotografía muy interesante del fotógrafo Steve McCurry, en donde no solamente se vale del tema del marco natural para sacar esta foto, sino que nos encontramos con varios marcos, ¿sí? Acá tenemos marcados diferentes ventanitas en donde en cada una de ellas está enmarcada una situación diferente que está ocurriendo en la fotografía. Y la fotografía nos muestra que todas ocurren en simultáneo. Entonces, es una foto súper interesante por el hecho de que nosotros vamos a ir leyendo cada marquito al principio para ver qué ocurre en cada una de estas escenas y después lo vamos a ver como un todo. Entonces está bueno cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, muchas cosas que ocurren a la vez, poder encontrar estas situaciones en donde vamos enmarcando las cosas que ocurren o los objetos principales para darle un orden a la imagen. Esta, bueno, en particular es muy interesante porque tenemos varios en simultáneo, pero si no, usualmente se usa un marco en particular para enmarcar la escena. Acá tenemos una imagen de un marco del Museo Louvre, que nosotros recuerden que al principio, cuando vimos formato, habíamos visto dos imágenes del museo, en donde habíamos visto en formato horizontal y en formato vertical, y que cada uno de ellos nos mostraba una sensación distinta. Acá encontramos otra manera más de ver el Museo Louvre. Y fíjense que nos transmite también otra cosa, nos da como una especie de introducción a la foto. Yo la veo como si estuviéramos en una antesala para ver el museo. Entonces, estamos enmarcando que vamos a llegar a ver el mismo. Y en la primera imagen me pareció muy interesante mostrarla, porque esta especie de enrejado lo que nos hace es nos enmarca el objeto principal como este edificio, y yo creo que sin tener este marco, la fotografía no llamaría nada la atención, porque es una fotografía que es súper gris, no tiene mucho contraste, y aparte tiene un montón de cosas por debajo. Entonces, creo que el hecho de que utilicen el marco no solamente hace que la foto sea original, sino que nos ordena un montón esta imagen, porque tiene muchas cosas. Nosotros habíamos hablado al principio que siempre las imágenes las tenemos que tratar de limpiar para que sea obvio al ojo qué es lo que queremos transmitir y cuál es el objeto principal. Entonces acá, para ordenarla y para decirnos, este edificio es el edificio principal de mi foto, utilizamos el marco. Y de esa manera se vuelve una foto mucho más interesante. Y acá tenemos otros ejemplos. El marco natural, súper natural, porque lo hace el mismo elefante, que está mucho más adelante que el de atrás, no se enmarca el otro elefante. Y después tenemos una foto que me gustó para mostrarles, por el hecho de que empezamos a utilizar objetos nosotros para enmarcar cosas. No es solamente el marco que me encuentro en el ambiente. Acá tenemos dos edificios que son resaltados por esta especie de filtro que nos da los anteojos de sol. Incluso me hizo acordar una serie de fotos que había visto en otro taller, en donde una chica que utilizaba anteojos, unos anteojos con mucha, que eran bastante gruesos, la chica tenía bastante problemas de visión, entonces sacaba una fotografía con los anteojos en el ambiente, entonces uno se daba cuenta como se veía a través de los anteojos, mucho más nítido por fuera, lo que estaba por fuera lo hacía con foco selectivo por fuera de foco. Entonces era como una especie de muestrario de cómo ve la vida una persona que es miope o que no tiene una visión clara. Y me pareció súper original utilizar eso como marco para poder expresar ese mensaje.
Entonces, por eso quizás también está bueno que tengamos en cuenta que si el objeto que lo utilizamos, como por ejemplo unos anteojos que tengan en este caso un grosor importante, que nos muestren también que sea parte del mensaje, como pasaba en ese caso. Acá tenemos otros ejemplos de marcos con objetos, que están un poco bastante editados, este de la hoja y del colador, pero los quería poner como para que tengan ideas ustedes después de cualquier tipo de elemento que puedan utilizar, o bien que lo doblen, o bien que sea circular para poder usar para hacer esta antesala que venimos viendo. Y el del barco me pareció también súper interesante por el tema del simbolismo que nos genera el que sea un barco, y que debido al juego que hicimos, como hablamos recién, del tamaño entre la cámara y el objeto, nos parece que el barco es tan pequeño que entra en un eslabón de una cadena. Entonces, es súper interesante que haya utilizado eso como marco, el hecho del barco que sea mucho más pequeño, que es un barco que seguramente ahí está anclado también por una cadena, entonces es como si estuviera encerrado en la misma cadena que vemos como si fuera gigante en este puerto. Entonces, también ver qué utilizamos como marco, como les hablé recién de los anteojos de la chica que tenía poca vista. Si utilizamos una cadena, también puede tener un simbolismo que tenga que ver con lo que estamos enmarcando. Y bueno, y después podemos usar todo tipo de objetos, inclusive hasta personas, para poder enmarcar cosas y aprovecharnos del tema del foco selectivo también. Y bueno, todo esto que vimos hoy son diferentes herramientas para que nosotros podamos generar mejores fotografías. Una buena fotografía, que es la pregunta que habíamos hecho en el flyer para el taller de hoy, habíamos dicho, ¿qué es una buena fotografía? Una buena fotografía puede tener muchos factores que generen que sea una buena foto. La iluminación, la nitidez con que se sacó, el contraste, la cámara con que se ha sacado, pero para mí todo eso no vale tanto como el hecho de que el fotógrafo que se encuentra detrás de la cámara haya dejado su impronta en esa imagen. El hecho de que esté transmitiendo un mensaje y que haya hecho todo lo posible para que ese mensaje lo comprenda la persona que está del otro lado. Entonces, ¿qué hace una buena fotografía? Una buena fotografía es una fotografía que me transmite algo, que me deja un mensaje, que me deja una sensación, que me deja algo que yo entiendo del otro lado y que me da un pedacito de lo que hay en la cabeza de la otra persona. Como dijimos antes, hacemos de un concepto, lo pasamos a una escena. Y más allá de todo lo que vimos hoy como reglas compositivas, de proporciones y millones de herramientas, no hay reglas para las buenas fotografías, solo hay buenas fotografías, como dice Ansel Adams. Nosotros podemos romper las reglas, podemos hacer fotografías con tanto, obviamente teniendo en cuenta lo que vimos hoy, como no, siempre que nosotros justifiquemos que esas fotos estén realizadas con nuestro mayor esmero y que todo lo que utilicemos en las herramientas me sirvan para que se entienda lo que queremos transmitir. Así que bueno, los dejo con este mensaje y espero que les haya gustado, y que no solamente para que tengan en cuenta esto para hacer sus propias fotografías, sino también para poder apreciar las fotos que veamos de ahora en adelante, y también tomarnos un segundo en darnos cuenta todas las cosas que se utilizaron para poder llegar a transmitirnos algo, porque ese es el mensaje, ¿no? Todas las ramas del arte lo que hacen es eso, transmitirnos algo a nosotros y nos dejan algo que nos va enriqueciendo nuestra mente. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran preguntarme, algún fotógrafo que quiera anotar el nombre. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Les gustó? ¿Les pareció divertido? ¿Interesante? Sí. Sí, súper interesante esta información. Sí, un montón, porque aparte repasamos lo de la vez pasada para que los que no habían estado puedan tener todo, porque la vez pasada creo que no habíamos podido grabar.
tengan en cuenta que las chicas están grabando los encuentros de hoy, así que si quieren pueden dejarnos su mail en el chat, y después se los mandamos para que le quede a ustedes toda la info, y seguramente también van a subirlos al canal de YouTube. Y bueno, y les quiero mandar un abrazo enorme a las chicas de la Casa Fuera del Tiempo y agradecerles por el espacio, porque la verdad que es una iniciativa que me parece que es súper interesante, porque se juntan un montón de personas con un montón de temas súper variados, y en este momento de cuarentena está bueno que todos tengamos algo para aprender y que nos apoyemos entre todos. Así que muchas gracias a ellas, y bueno, y espero que de ahora en adelante les sirva para poder chusmear fotografías y que se copen y que miren fotos y saquen fotos. Y les quería dejar una consigna, si tienen ganas. Había pensado, porque, bueno, hoy hablamos un montón, igual ya no me da más la voz. Había pensado, el que tenga ganas de hacer una consigna fotográfica y sacar una foto y arrobar a la Casa Fuera del Tiempo, nosotros las podemos compartir por lo que vimos el día de hoy, si lo quieren poner en práctica. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, me parece que lo primero que hay que pensar es abstraerse de toda la información y llegar a un concepto. Un concepto que puede ser una palabra, un adjetivo, un sustantivo, lo que sea. Y me pareció interesante que en este momento difícil que estamos pasando, que intentemos buscar un concepto de la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena para ustedes? Puede ser aislamiento, barbijo, no sé si se les ocurre alguna otra palabra. Comida. Puede empezar después, ¿no? ¿Comida? Bien, comida. Cocina. ¿Alguna más? Cocina. Aprendizaje. Aprendizaje, muy bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? Estar en familia. Ay, más tierna, Laura. Igual era una palabra, medio largo. Familia sería. Bueno, la idea de este ejercicio es que este concepto que nosotros elijamos de lo que a nosotros nos parece la cuarentena, lo transformemos en una foto. Entonces, ¿cómo represento familia? ¿Cómo represento cocina? ¿Cómo represento barbijo, por ejemplo, en una imagen? Y hacer que con todo lo que vimos hoy, ese concepto se vea a través de esa imagen. Que yo cuando lo vea diga, esto significa familia, esto significa el amor a la cocina, esto significa esto. Entonces, si tienen ganas, la idea es esa, que busquen su concepto, que me parece siempre lo mejor llegar a una sola palabra para poder empezar, y representar esa palabra en esa foto. Y que esa foto tenga de título, si quieren, esa palabra, para que las chicas después la compartan y todos la puedan chusmetear, a ver qué les parece el taller. Así que bueno, el que quiera coparse puede sacar la foto y en estos días se la mandan a las chicas para que la publiquen, ¿sí? Que quede como consigna del taller. Así que bueno, ya me quedé sin voz. Hablaste un montón. ¿Cuál es tu Hablé Instagram? un montón. Tefi, ¿cuál es tu Estoy Instagram? acostumbrada igual, pero... Mi Instagram es Tefi López. Ahí lo pongo, es súper fácil igual. Ah, Tefi López igual está robado. Y el que quiera chusmear, también tengo uno de cocina, ya que dijo cocina Betina, que se llama Cherry Bakery, que también se los dejo. Ay, no te escucho, no tenés el micrófono. Ahí en el chat también les dejé, bueno, ya saben que este es un evento a la gorra, así que quienes puedan y quieran participar colaborando con las personas que estamos haciendo el evento, pueden, por transferencia o por Mercado Pago, también nos pueden acercar a distancia sus colaboraciones. Y bueno, como siempre, agradecerte, Steffi, que estás siempre ahí al pie del cañón, y también vos haces los flyers, así que sepan también las chicas que también, bueno, haces los sí. diseños. Así que
nada. Sí, todo me encanta. Yo estudio diseño gráfico también, así que es como que toda esa onda me encanta. Así que bueno, también uno, quién sabe, quizás hacemos un taller de diseño en otro momento. Pero bueno, igual fotografía es un tema que me encanta hablar, ya se habrán dado cuenta, así que me parece súper interesante. Y bueno, ahora sí, me despido y dejo de hablar. Les agradezco un montón por haberse conectado y espero que les haya gustado. Y seguramente los espero en algún otro taller para que sigamos viendo estas temáticas hermosas y que veamos fotos hermosas también. Así que bueno, les mando un besote grande, muchas gracias chicas. ¿Y quién sigue ahora en el taller? A las 6, ¿no? Tenemos... A las 19:30 tenemos el taller de encuadernación. Ahí está. 19:30, taller de encuadernación dragón de una amiga Romy. Espectacular, se las recomiendo. Van a ser unas libretitas buenísimas. Así que a esa hora las invito para que se conecten y Es sigan con con el esta mismo jornada ID hermosa. y la Un misma beso. contraseña. Exacto, con la misma idea y misma contraseña. Que ahora tenemos un bache de tiempo, así que vayan a ponerse la pava, tomar unos mates y después siguen viendo cosas para aprender. Bueno, les mando un beso grande. Ahora sí, me despido. Gracias. Gracias por todo. Chau, chau. Gracias.